delictivo, de carácter casi, digamos, de formar guetos en los cuales su forma de entender la sociedad europea no es compatible. Esto abre, a mi forma de ver, un debate interesantísimo. Y es que creo que Europa tiene un problema grande, un problema que se está viendo en ciudades de Francia, donde sobre todo nuestros jóvenes y mujeres se ven amenazados por gente que ha venido de fuera y que quiere imponer a la fuerza su forma de pensar y de entender la sociedad. Aparte, estas personas no se integran. Culpa es nuestra, claro, pero también es culpa suya, ya que intentan generar el mismo caldo de cultivo, las mismas tradiciones y la misma forma de vivir que en su país de origen. Formas que no son compatibles con un estado de países europeos en los cuales se respetan los derechos humanos, se tiende a pensar que todos somos igual de buenos y en el cual se han avanzado en una serie de derechos que nos han hecho cuna de la humanidad. Y la pregunta del millón es qué hacer, porque desde luego el problema es más que evidente. Yo siempre lo he comentado, tanto aquí como en el Rincón del Disidente. Para mí, en Europa y en España, todo empieza por endurecer las leyes, empieza porque aquellas personas que estén de forma ilegal en nuestro territorio, en nuestro continente, sean expulsadas y que todo aquel que cometa un delito tenga sobre sí mismo el peso de la ley, un peso de la ley que debe ser firme, que debe ser rápido, que debe actuar para que la gente que todavía vive en este viejo continente no sienta que le están destrozando su casa, no sienta que le quieren echar de la misma, no sienta que años y años de avances van a sufrir un retroceso por haber abierto las puertas de par en par al lobo feroz. Pero bueno, como suelo decir, ¿qué sabré yo de todo esto? Al final, las cifras hablan por sí mismas y los datos también. La gente está cambiando la forma de pensar y nos arrimamos o nos asomamos a tiempos muy convulsos. Dicho todo esto, vamos a empezar con la crónica semanal, que una semana más viene cargadísima de sucesos, crímenes y otros menesteres. Bienvenidos y empezamos. Y empezamos nuestra crónica negra, nuestra crónica de sucesos, con uno de los casos más cacareados y que más han copado las páginas de sucesos, los espacios informativos dedicados a estos menesteres, y no es otra que el asesinato del hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, Borja. Un asesinato con tintes oscuros en el cual se mezclan grupos neonazis, narcotráfico y crímenes de índole racial. Y es que nos cuentan que el juez ha enviado a prisión a Kevin Pastor, el presunto autor del asesinato de Borja Villacís, y a su madre por matarlo, y ha dejado en libertad a Ismael, su cómplice. La juez titular del Juzgado de Primera Instancia, Instrucción número 2 de Illescas, en Toledo, ha mandado a prisión a Kevin Pastor, una de las personas que presuntamente acabó con la vida de Borja Villacís el pasado martes en un tiroteo en una carretera al norte de Madrid.
Al mismo tiempo, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha decretado el ingreso en prisión de su madre, también implicada en los hechos. La jueza le imputa a Kevin de forma provisional los delitos de homicidio consumado, tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y también falsedad documental. La titular del juzgado de esta localidad toledana ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza. Su cómplice, que también fue arrestado en Toledo el pasado miércoles, al día siguiente del tiroteo mortal y de la fuga, sí ha quedado en libertad provisional. Como medidas cautelares, la jueza le ha impuesto la obligación de comparecencia diaria ante el juzgado, retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y prohibición de aproximación a menos de 1 kilómetro, así como prohibición de comunicación respecto de 2 personas que tendrían relación con los hechos. Los agentes sospechan que los presuntos asesinos estaban en la zona o en Talavera de la Reina. Finalmente les encontraron en la localidad de Yuncos. La madre de Kevin Pastor, María José Estepona, ha pasado el viernes a disposición judicial y permanece a la espera de conocer qué determina el juez y cuál será su futuro más inmediato. El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, en función de guardia de los detenidos, ha ordenado hoy la prisión provisional y comunicada sin fianza para ella. El titular del juzgado le atribuye la presunta comisión de un delito de asesinato como consecuencia de su participación activa en el tiroteo que acabó con la vida de Borja Villacís. La detenida se ha acogido a su derecho constitucional de no declarar. En total, han sido detenidas 4 personas como responsables de la emboscada que terminó con la vida de quien era hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Los investigadores no descartan más detenciones en los próximos días, ya que creen que hubo otras 2 personas que colaboraron en la fuga de los implicados. Los presuntos autores del asesinato tendieron una trampa a Borja Villacís y a un amigo, que logró salvar la vida, pero salió gravemente herido. Iban pertrechados con una escopeta, pistola, un subfusil y una caja de munición. Algunas de estas armas las encontró luego la Policía Nacional en un punto del descampado aparte, a cierta distancia del lugar de los hechos cuando habían emprendido la huida. Según las fuentes consultadas, se trataría de un ajuste de cuentas personal, que se traduciría entre una pelea con el hermano de Villacís y el fugado Kevin. El lugar elegido era la carretera de Fuencarral el Pardo, cerca de Montecarmelo. El hermano de la ex vicealcaldesa acudió al punto escogido con un amigo del grupo neonazi Outlaw. Solo uno de ellos regresó con vida. Tras perpetrarse allí los autores de la emboscada, Borja y su compañero se dieron cuenta de que llevaban un rifle del calibre 7,62 y una escopeta de postas del 12, cuyos casquillos serían encontrados más tarde por la policía científica. Borja y su amigo trataron de zafarse y huir y embistieron con su coche. Sus rivales sacaron las armas y abrieron fuego. Su acompañante terminó herido grave. Borja Villacís fue acribillado hasta morir en el mismo lugar. Borja, el menor de los hermanos Villacís, era conocido por estar vinculado a los Ultrasur, los hinchas radicales del Real Madrid. Diversas fuentes consultadas le sitúan además como una persona próxima a Antonio Menéndez, alias el Niño Skin, un conocido neonazi madrileño. El fallecido también estuvo vinculado a Outlaw Madrid, una hermandad que capitaneó el propio Niño y que se nutrió con viejos miembros de la organización neonazi Hammerskin. También tenía pendiente una causa en la Audiencia Nacional en la que se le imputaban delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, en una investigación instruida por el juez Santiago Pedraz. Pero a todo esto habría que ver y saber quién es el presunto asesino, el tal Kevin, un narconazi.
del cual la gente que le conocía decía que era muy violento, si venía por ti intentaba apuñalarte. Porque Kevin Pastor, el presunto asesino de Borja Villacís, fue detenido en una operación conjunta de los GEOs de la Policía Nacional con el apoyo de la Guardia Civil de Toledo en la localidad de Yuncos. El arresto se produjo 24 horas después del tiroteo con armas largas que acabó con la vida del hermano de Begoña Villacís. Conocido popularmente como el Kevin, Pastor se encontraba en búsqueda y captura por tráfico de drogas y otros delitos antes de la presunta comisión del homicidio del martes. Además, los investigadores sospechaban que pudo pasar temporadas en el extranjero durante los últimos años, gracias al empleo de documentación y matriculación falsa. Sin embargo, sus antecedentes se remontan a su adolescencia, como miembro del famoso grupo Skin Retiro, un colectivo neonazi que operaba en Madrid, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes a finales de la década de 2010 y sobre los que pesa una larga lista de delitos: amenazas, robos, coacciones, riñas tumultuarias y lesiones. Kevin era conocido como uno de los skins más peligrosos del grupo. Él y otro miembro de Skin Retiro apuñalaron a 2 hombres cuando salieron de caza, una expresión empleada por los cabezas rapadas para hacer batidas en las que golpear a sus rivales políticos por San Sebastián de los Reyes. La agresión tuvo como resultado que una de las víctimas quedase con la cara desfigurada, con un corte desde la comisura del labio hasta la oreja, una cicatriz que suele infligirse en los ajustes de cuentas y que popularmente se conoce como la sonrisa del payaso. Como todavía no tenía 18 años, Kevin recibió una pena de 24 meses de libertad vigilada y una sanción económica. En 2022, su cómplice fue condenado a 12 años de prisión por estos apuñalamientos cometidos. Al menos, o al igual que otros neonazis, Kevin simultaneaba su militancia en grupos políticos, Skin Retiro, con el julanismo en Suburbios Fear, una de las facciones más radicales de los ultras del Atlético de Madrid, célebres por su sintonía con otro grupo de ideología neonazi como Hogar Social Madrid. Se trataba de un nazi muy violento, cuentan a Gran Madrid miembros de otra hinchada. Si venía por ti, iba a intentar apuñalarte. En el momento de la muerte de Borja Villacís, Kevin se encontraba acompañada de otro varón y de su madre, María José. María José es una vieja conocida de la Benemérita, con numerosos antecedentes policiales por varios delitos, entre los que se encuentra el tráfico de drogas. Según los investigadores, madre e hijo formaban parte de un clan de narcos afincados en la localidad toledana de Vargas, a tan solo 30 kilómetros de Yuncos. Se sabe que tanto el presunto verdugo como la víctima son lo que en el argot se conocen como narconazis, ultras que en su día cambiaron el entorno hooligan para coquetear con estupefacientes. En este sentido, como os contaba, Villacís estaba a la espera de un juicio por narcotráfico y blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional junto a otros históricos de Ultrasur, como el Niño Skin, que tras la guerra civil del grupo habían creado Outlaw, una organización que la policía situaba en delitos como extorsión o vuelcos, robos de droga y dinero entre narcotraficantes, que, para librarse de la imputación, habían llegado a utilizar, con la ayuda de Borja Villacís, una Mata-Hari que debía seducir a un sargento de la Guardia Civil encargado en este caso. Sin embargo, el abogado de Borja Villacís señaló que la causa se iba a archivar por falta de pruebas en este contenido. Pues como veis, reyertas entre grupos ilegales, entre grupos que les encanta causar daño y perjuicio a la sociedad, y que cuando uno bordea el lado oscuro de la misma, muchas veces acaba encontrándose con la parca de frente. Y de Madrid nos vamos a una población valenciana, Benaguasil, que ha sido noticia esta semana por un trágico suceso.
Un hombre mató a tiros a su pareja y al hijo de ella, y luego se suicidó tras avisar a la familia. Los 3 cadáveres fueron localizados en un chalet en obras, y el homicida de 64 años utilizó una escopeta para cometer este doble crimen y quitarse la vida. Según ha trascendido, no había denuncias previas por violencia de género. Voy a matar a tu madre y a tu hermano. La llamada de Vicente hiela la sangre a la hija de Florica. Son pocos antes de las 3 de la tarde. Ella, que vive en Cofrentes, avisa a sus tías, que viven en las localidades próximas a la caseta de Benaguasil, porque sabe que su madre y su hermano están en ese momento con Vicente, que tiene una escopeta, pero no pueden hacer nada. Por desgracia están demasiado lejos. 2 disparos sellan el futuro de Florica y su hijo. Un tercero, el de su verdugo. Son poco antes de las 3:30 de la tarde del pasado viernes. 3 detonaciones rompen la calma del camino que sale de la CV50 a 3 kilómetros de Benaguasil, cerca de unos viveros. Se acaba de cometer un nuevo crimen machista en la Comunidad Valenciana. Un hombre de 64 años ha matado a su pareja y al hijo de ella en una casa de campo en obras y luego se ha suicidado. La tragedia podía haber sido aún peor, al menos a nivel cuantitativo. En la caseta estaban en el momento de los hechos la novia del hijo y un trabajador que salieron corriendo despavoridos. Él les deja ir, les dice que no tiene nada contra ellos. Explican fuentes de la investigación. Los 3 cadáveres han sido encontrados por la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación de este caso, que todo parece indicar que es violencia machista otra vez. Tras recibir el aviso del trágico suceso a través del 112, varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Benaguasil se han desplazado con urgencia al lugar. El autor del doble crimen es español y residía en Liria, con la mujer asesinada y el hijo de esta, ambos de nacionalidad rumana. Florica tenía otra hija mayor de edad, que residía en Cofrentes, y 2 hermanas que vivían cerca. Son ellas las que han vivido instantes de angustia tras recibir la llamada. Él, según ha podido saber el diario Las Provincias, tenía un hermano. Los primeros agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Benaguasil, que han llegado casi a la vez, se han encontrado los cuerpos con disparos y el arma de fuego, una escopeta que estaba al lado del cadáver del hombre. Los 3 estaban, según las primeras investigaciones, fuera del domicilio y no había signos de lucha, por lo que parece que la mujer y su hijo no se pudieron defender. Según las primeras investigaciones, el hombre de 64 años se suicidó con la misma escopeta que había utilizado para acabar con la vida de su pareja de 55 años y el hijo de esta, un joven de 26. Tras ser informada del grave suceso, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha acudido también al lugar junto al alcalde de Benaguasil, Joaquín Segarra. Ambos se han entrevistado con los mandos de la Guardia Civil. Posteriormente, a eso de las 9 de la noche, y tras una tarde larga y tensa, bajo la luz mortecina de finales de primavera, la delegada ha confirmado algunos de los detalles del asesinato. Aunque la titular del juzgado de guardia de Liria, que se ha hecho cargo de las investigaciones, ha decretado el secreto, Bernabé ha explicado que no había alerta previa. Ni sospechoso ni víctima estaban en el llamado sistema Biogen, el protocolo de interior que controla los casos más graves de maltrato. No hay denuncias previas, ha señalado la delegada del Gobierno. Además del joven que ha sido asesinado en la caseta de Benaguasil, Bernabé ha señalado que la mujer muerta a tiros tenía otra hija, también mayor de edad. No estaba en el lugar de los hechos, ha señalado la delegada.
De hecho, tal y como ha confirmado el alcalde de Benaguasil, los servicios psicológicos han tenido que atender a alguno de los familiares. Según ha podido saber el diario Las Provincias, de fuentes de toda solvencia, se trataban de las dos hermanas de la mujer, que viven en Catarroja y Villamarchante, así como la hija de ella, que había llegado desde la provincia de Albacete tras recibir la llamada del padrastro. De hecho, a última hora de la tarde ha llegado otra persona que ha sido derivada por los agentes de la Guardia Civil al cuartel de Liria. La sorpresa entre los familiares era absoluta. Estaban en shock, han contado testigos presenciales. No se esperaban el desenlace. Parece ser que no había discusiones previas que pudiesen hacer esperar este macabro resultado. El autor del doble crimen tenía licencia de armas, según han informado fuentes policiales. Los agentes del Instituto Armado han acordonado la escena del crimen para preservar las pruebas y vestigios, mientras esperaban la llegada de los especialistas de la Policía Judicial y el equipo Mujer Menor, EMUME, de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia. Cerca del lugar donde fueron hallados los cadáveres, una patrulla de la Guardia Civil cortó el acceso a la carretera CV50, y que lleva a unos viveros, a unos 3 kilómetros del casco urbano de la población y cerca de un desagüe, en una zona de viviendas diseminadas. Aunque vivían en Liria, estaban realizando obras en una caseta de aperos junto al vivero, con la intención de convertirla en una segunda residencia, por lo que estos días los vecinos habían visto a varios trabajadores en la obra. Las 3 personas halladas muertas no dormían en la casa, venían algunos días, pero solían irse antes del anochecer, manifestó un vecino de los alrededores. Una vez que los agentes han inspeccionado la escena del crimen y han tomado fotografías de los cuerpos y la escopeta, los 3 cadáveres han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarles las autopsias. Al filo de las 8:15, 2 furgonetas han salido del camino dirección al Cap y Casal. Con este nuevo crimen de violencia de género, el número de mujeres asesinadas a España asciende a 13 en lo que llevamos de 2024 y a 1.257 desde el año 2003. En la Comunidad Valenciana en 2024 ya se había contabilizado una fallecida por violencia de este tipo, Rocío, de 44 años, que falleció a manos de su pareja en Alfás del Pi en febrero. Ante cualquier situación de emergencia o sospecha de maltrato hay que llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional 091 o de la Guardia Civil 062, pero también ofrecer información y asesoramiento jurídico sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y atención psicosocial inmediata a las víctimas. El teléfono es gratuito y no deja huella en la factura, pero hay que borrarlo del registro de llamadas. En caso de que no se pueda realizar una llamada telefónica y ante cualquier situación de peligro, se puede utilizar la aplicación AlertCops, desde la cual se envía de forma inmediata una señal de alerta a la policía con la geolocalización de la persona que señala o solicita la ayuda. Pues un caso terrible. Ojalá que estos tipos de sucesos no los tuviésemos que narrar en este programa. Y vamos con la última noticia de este bloque, que puede tener algo que ver con lo que yo decía en la editorial, porque expulsan a Marruecos a un ladrón violento en Girona que agredía a policías, 30 detenciones y 5 condenas. Según nos cuenta el caso.com, hay una nueva expulsión de un delincuente multireincidente a su país de origen. La Policía Nacional ha extraditado a Marruecos a un hombre de 44 años y de nacionalidad marroquí, que fue detenido en Girona más de 30 veces y había sido condenado jurídicamente en 5 ocasiones, en su mayoría por delitos contra el patrimonio y atentado contra agentes de la autoridad. Por ello,
Los agentes iniciaron los trámites para localizarlo, detenerlo y finalmente, al comprobar que se encontraban en situación irregular, solicitar su expulsión. La expulsión a Marruecos se hizo efectiva el pasado mes de abril, después de la detención en el marco de un dispositivo contra la multirreincidencia delictiva en Girona, de la Policía Nacional, en colaboración con los Mossos d'Esquadra. Una vez arrestado, la Brigada Provincial de Extranjería de Girona comprobó que el hombre se encontraba en situación irregular en España y solicitaron al juez de guardia que fuese llevado al Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona con el objetivo de solicitar las causas judiciales pendientes y materializar la orden de expulsión que pesaba contra él. Poco después, en abril, tras realizar los trámites administrativos correspondientes, el ladrón violento fue llevado desde Barcelona al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde funcionarios de la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones, UCER, lo trasladaron en avión en Marruecos, como es habitual, a través de la ruta por las Palmas de Gran Canaria y el Aaiún. Según han explicado fuentes de la Policía Nacional el viernes, la buena coordinación entre todos los cuerpos policiales que operan en Cataluña han logrado que la extradición se llevara a cabo exitosamente. Cabe recordar que la extradición implica que no puede volver a entrar en el territorio español durante un periodo de 3 años. Pues ojalá, como con este sujeto, se llevasen a cabo con más. Estoy un poco cansado de tener que contar, semana sí y semana también, el hecho de criminales de esta índole. Criminales que están en situación irregular en nuestro país, criminales que son multireincidentes, criminales que están en la calle y criminales que son peligrosos para la ciudadanía. Y por desgracia, muchas veces, hasta que no cometen un delito grave de sangre, en el cual acaba con una víctima muerta, parece mentira que no se dice, no, es que esta persona tenía o pesaba sobre ella una orden de expulsión. La burocracia y la estupidez política que tenemos como mal endémico en nuestro país fomenta y ayuda a esta clase de personas. Es hora de que empecemos a exigir una respuesta rápida y una respuesta eficaz, porque los medios los hay. Simplemente parece ser que se destinan mejor a otras cosas que a la seguridad de los españoles. Y dicho todo esto, acabamos con la sección de noticias de actualidad.